Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy estamos hablando con Francisca Reyes, abogada y magíster en bioética y estudiante de doctorado, quien actualmente se dedica a la ética y la bioética. Hoy nos viene a hablar de eutanasia. ¿Cómo estás, Francisca? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Primera invita mujer por lo demás. ¿Esto es para cumplir la cuota de género? No, precisamente no. Ni siquiera me había dado cuenta. No, Acá somos tan deconstruidos que en realidad tampoco ponemos atención a esas cosas. Así que todo bien. El sexo es una cosa, es un constructo social y por lo tanto no nos importa. Claro. No es irrelevante. Está bien, pues. No, pero bueno, hoy día vamos a hablar de la eutanasia y todos estos temas controvertidos que además suelen ser recurrentes en el espacio público. En especial en plena discusión de proyectos de eutanasia. Sí, es chistoso porque cuando hablamos de temas valóricos pasamos, bueno, todo esto igual es algo positivo, imagino que todavía hablemos de temas valóricos y no asuntos sociales o no sé, alguna nomenclatura como un poco más sintética, qué sé yo. Pero es chistoso porque cuando comenzamos a hablar de temas valóricos como que en general las cosas se mueven entre aborto y eutanasia, como terminamos con los abuelos o terminamos con las guaguas, pero es una situación medio extraña. Muy cierto, es muy cierto. ¿Cómo partiste metida en todo lo que es el mundo de la bioética? Cuando estudiaba Derecho, por allá por tercer año más o menos, descubrí que me gustaba mucho la ética. Descubrí que me gustaba mucho estar enfrentada a problemas éticos, como a problemas complejos, a dilemas, en otras palabras. Dilema entendido como estar constantemente enfrentada a dos alternativas que pueden ser igual de buenas o igual de malas y tener la dificultad de decidir. Y son, en el fondo son dilemas que enfrentamos todos los días, todo el día, desde que nos levantamos y tenemos que decidir si vamos a clases o seguimos durmiendo. Ahí nos enfrentamos a un dilema ético hasta decidir qué comer, dependiendo de si queremos mantenernos delgados, mantener una línea o qué sé yo. Entonces descubrí que quería herramientas, porque había problemas morales en todas partes. Y ahí fue cuando dije, ya voy a estudiar filosofía. Entonces lo primero que hice saliendo de Derecho, casi que corriendo para redimir todo el daño que le había hecho a mi persona estudiando Derecho, fui a matricularme a... Es de los tuyos, Pablo. Sí, no. Es de los míos, Reconozco desde ya honestidad intelectual, reconozco mi disidencia del Derecho, absolutamente, no la voy a ocultar, ¿para qué? Lo primero que hice saliendo de Derecho fue, literalmente, a los 2 días de egresar en 2016, fue a matricularme en Filosofía, la Católica. Y me dijeron, ¿pero cómo? Yo le dije, no he dado la PSU, no sé, pero por favor matricúleme, o sea, esto usted no entiende. Usted, por favor. O sea, de ello depende mi alma. O sea, mi salvación. Usted no entiende cuánto necesito estar acá. Así que por favor, me dijo, es que mira, no estamos en proceso de admisión regular, no postulaste por admisión especial, o sea, ¿cómo lo hacemos? Mire, no lo sé, pero por favor, déjeme tomar algún ramo. Y al final encontré una alternativa muy poco conocida que existe en la Universidad Católica que se llama alumno previsional, provisional, que es un alumno que en el fondo paga por crédito y toma todo lo que quiere, en el orden que quiere, con toda la flexibilidad del mundo, todo lo que quiera de la carrera que sea. Finalmente, educación de consumo. Finalmente, ahora el costo por crédito es una cosa abismante, pero bueno, era tal la necesidad de salvar mi alma que estaba dispuesta a pagar lo que fuese por un crédito de filosofía, así que en ese momento pagué por 2 ramos, que era introducción a la filosofía y filosofía social. No ética, raramente, pero nada, terminé de corroborar en el fondo que me gustaba mucho la filosofía y terminé de corroborar al mismo tiempo que no estaba dispuesta a hacer la licenciatura en filosofía. ¿Por qué? Porque era demasiado amplio y mis intereses filosóficos eran súper acotados y era lo que les acababa de decir, o sea, estas herramientas para estos dilemas concretos. Así que nada, empecé a pedir consejos a diferentes académicos y me dijeron, pucha, lo tuyo es la ética. Ahora, ¿cómo estudiar ética en Chile donde no tenemos una educación formal en ética? De hecho, ustedes se acordarán, caso Penta, necesitábamos clases de ética empresarial y una sola universidad imparte clases de ética empresarial así como formalmente, en un curso. Pero ahora las personas de Penta pueden hacer clase ellos. No, impresionante, o sea, no, pasamos de tener escasa educación ética, ahora, bueno, en el caso de la ética empresarial está mucho más difundido.
Pero Está seguimos. muy de moda, como todos estos cursos de gobierno corporativo, y buenas prácticas y todas estas cosas que igual un poco solo quedan en el papel, al menos. Sí, compliance, esa área como que despegó. Súper explorado. Sí, despegó. Totalmente. Pero Pero igual es más práctico, tampoco es como tan ético, es como... No sé, la gente igual se queda como para evitar sanciones y todo ese tipo de cosas, como que es mucho más sí, derecho nomás. efectivamente. Puedes estudiarte un par de leyes de compliance y que hay al otro lado, y re poco principio ético en el fondo aplicado. Pero sigue habiendo todo un mundo de la ética aplicada profesional que no está explorado. Y lo único que encontré, honestamente, para en el fondo formarme profesionalmente fue bioética, que el magíster que impartía la Católica y que ahora lamentablemente se cerró. Y así fue como llegué a ese magíster. Me encantó porque pasé por ética y familia, ética y genética, ética social, ética clínica, ética de la investigación, ética y cuanta otra cosa le pudieses poner al lado. Y no, maravilloso, o sea, un mundo... Sí, bacán, es como hecho a la medida. Es genial, genial, sí, no. encontrar eso en la vida. Fue una cosa fantástica. Yo de verdad me hubiese quedado en ese magíster para siempre, pero había que crecer. Así que nada, salí de ese magíster y descubrí justamente este nicho de los comités de ética clínica, ponte tú, que están en casi, o deberían estar en todos los centros asistenciales, pero que son re escasos porque no hay profesionales dedicados a estos temas formalmente. Y los comités de ética científica, o sea, son una cosa impresionante. Yo ahora trabajo en un comité de ética científica, y nosotros evaluamos proyectos de investigación que tengan implicancias éticas para personas y animales, y evaluamos más de 100 proyectos al año y estamos colapsados, porque hay muy pocos comités en Chile y hay mucha gente queriendo investigar con proyectos que tienen alguna u otra implicancia ética. Entonces hay que evaluar esos proyectos, hay que estar, ahora en tiempos de pandemia, tenemos el proyecto de vacunas, por ejemplo. Temazo. Entonces así fue como, en resumidas cuentas, me di 200 vueltas para llegar a la ética y a la bioética, y actualmente, bueno, hago clases de temas éticos clínicos, trabajo, como les digo, en este comité de ética científica, y básicamente hago algunas asesorías en temas de bioética. Qué entretenido. Imagino que con todo este tema sanitario tenés que estar como con la agenda colapsado, ¿no? Como... Full. Es una cosa impresionante porque, o sea, si te tuviese que graficar lo que pasó con la pandemia, fue lo siguiente. Yo hasta hace un año leía, por ejemplo, el dilema de la última cama, leía los problemas de distribución de recursos sanitarios, el problema de las vacunas. Todo esto yo lo había leído en manuales de bioética, y de pronto todo esto es como dilemas de laboratorio que uno tenía en los manuales, se empezaron a escapar, a salir del laboratorio y empezaron a correr, a andar en la calle. Y empezaron como a tocarte la puerta desesperadamente: oye, mira, necesito que lo resuelvas. Y yo me acuerdo que este año no tanto, porque ya hay más o menos directrices más claras de qué hacer en caso del dilema de la última cama, qué hacer con el tema de distribución de vacunas. Pero el año pasado fue catastrófico. Había días que yo tenía llamados de diferentes hospitales, de diferentes comités, y tenía como: oye, ¿qué hacemos en este caso? Oye, necesito que redactes un informe para la Ceremi sobre tal tema. Oye, y así fue una cosa súper angustiante porque brutal. estábamos desbordados. Parecido a lo de los constitucionalistas con la Convención Constituyente, como que también pasaron de los manuales de la lata a la práctica en un año. Increíble, sí, como que algún fenómeno social que no sabría cómo explicar claramente está haciendo que claro, que muchos de los casos de laboratorio en temas constitucionales, en temas, como tú decías, de ética empresarial, en temas de ética clínica, se están saliendo de los manuales y los tenemos en la calle. Y pucha, tuvimos que pasar un poco a la fuerza de la teoría a la práctica. Y eso sin entrar en todo lo que acá en Chile no creo que esté tan desarrollado, pero el tema de ética en la investigación científica. Yo hace un tiempo tuve una charla en la Universidad Católica de Washington, Católica de las Américas se llama, con un gallo que había participado en varios proyectos, entre ellos el desarrollo de Siri, por ejemplo. Qué Toda la entretenido. pseudointeligencia artificial en el fondo que tienen los teléfonos, que no son inteligencia, como nos decía el profesor Carlos Amunate ya hace una semana, pero él decía como el dilema ético de crear un aparato que esté todo el tiempo escuchando a la persona es muy grande, porque al final eso se puede usar para mucho bien, pero también para mucho mal. Lo mismo, por ejemplo, en Internet. Él también participó en el equipo que implementó Internet desde un sistema militar a un sistema civil durante la década de los, no me acuerdo si 80 o 90.
Y también nos decía eso mismo. Y después nos contó otros proyectos que no aceptó, por ejemplo, uno medio eugenésico en su minuto, una especie de base de datos sobre detalles genéticos de todas las personas, como para ver si eran compatibles para casarse, Wow. cosas así. Que se decidió no participar precisamente por los problemas éticos que estaban relacionados con ello. Pero claro, supongo que en Chile no hemos llegado a ese nivel de tener que realmente analizar propuestas que parecen de ciencia ficción. No, es que yo he visto asuntos parecidos respecto al tema del reconocimiento facial y cómo China ha avanzado como sin hacerse ninguna de estas preguntas sobre si será o no ético, como que identificación de todos los ciudadanos y chao. No, acá sí hemos tenido proyectos un poquito de ciencia ficción, pero son los menos, uno al año entre los más de 100, como te decía, que nos llegan. Algo leí hace un tiempo que en Estados Unidos habían aplicado inteligencia artificial para el tema de las prisiones preventivas, pero quedó un poco la escoba por los sesgos implícitos que tenía el sistema. En Estados Unidos hay algunos estados donde funciona así, sí, pero no fue una polémica no menor. Sí, algo leí en su minuto que empezó con los sesgos implícitos que tiene, empezó a discriminar muy abiertamente en cosas raciales, me parece. Sí, es que el sesgo algorítmico, aunque uno lo crea, existe, depende de la persona que configure el algoritmo, y después tienes la pregunta de, se supone que en nuestra Constitución al menos dice que el proceso judicial es un proceso fundado, un proceso razonado. Entonces tú te preguntas, la máquina en el fondo lo que hace no es razonar. Entonces, ¿podemos estar cumpliendo con ese requisito de un proceso fundado y racional? En realidad no. Entonces, bueno, claro, te haces un montón de preguntas éticas cuando llegan a este tipo de proyectos. Y tampoco podéis conocer los fundamentos, porque muchas veces son cajas oscuras, como creo que se les dice. También comentamos un poco este tema con Carlos Amunati hace unos días, fue un gran episodio. Igual viendo un poco de cerca esa recomendación, pero bueno. Pero no, Carlos es un grande. Hoy día me contaban que está trabajando ahora en una asesoría de inteligencia artificial, que lanzó una asesoría de inteligencia artificial. Dile que me dé trabajo. Así que... Por favor. Pero bueno, moviéndonos al tema. Eutanasia. Complejo. La cultura de la muerte, decía San Juan Pablo II. Así es. Sí, no, ¿qué es y por qué? Sí, no, ¿qué es y por qué? Difícil. ¿Cómo llegamos? Yo creo que es lo primero que tenemos que resolver. Y tiene que ver con lo que ustedes decían un poco hace un rato, hace unos minutos, y es que hemos avanzado tanto en ciertas políticas científicas que manipulan el inicio de la vida, políticas eugenésicas, abiertamente. O sea, solo por contarles un caso, hay un libro que se llama Contra la Perfección, que es de Michael Sandel, y que relata en las primeras páginas el caso de dos mujeres sordas lesbianas de algún país nórdico, que honestamente no recuerdo cuál es, que querían tener un hijo, pero para ellas ser sorda era un orgullo. Entonces hicieron que el hijo que ellas querían tener naciera sordo. Y este caso fue súper polémico, porque en el fondo muchas personas dijeron, oye, le están induciendo una discapacidad. Y estas personas dijeron, ¿pero por qué? Si para nosotros ser sorda no es una discapacidad, es un orgullo. Y así una serie de casos, pero bizarros, que yo les podría contar sobre manipulación al inicio de la vida, súper extendida en algunas partes del mundo y que ya llegó a Chile. Ya tenemos algunas clínicas y centros médicos que en Chile a uno le ofrecen la alternativa de, oye, mira, ¿quieres tener un bebé? Bueno, ven y diseñalo. Está. No te puedo creer. Si no, la alternativa... Mundo feliz. Exactamente. O sea, ¿quieres un bebé? Bueno, ven al catálogo de bebés de nuestra clínica y diseñalo. Escoge el color de ojos, escoge el sexo, más o menos la contextura física, etcétera. O sea, en algún momento más adelante vas a poder decidir qué puntaje quieres que tenga en las pruebas estandarizadas y así sucesivamente. Claro, y eso te abre la puerta a un determinismo medio extraño. Y no solo el mundo feliz, también lo que comentamos de Lewis hace un tiempo. Bueno, ya hace casi un año, los inicios del podcast. Claro. Bueno, la onda transhumana está muy presente. Tremendo. Y si tú estás, no sé, si una de tus banderas de lucha es combatir la desigualdad o la injusticia, bueno, lo que haces con este tipo de política es perpetuarla de alguna manera, porque no todos van a acceder y así un montón de otros problemas. Pero, en fin, el tema es, así como se ha difundido el acceso a estos avances en el comienzo de la vida, se ha querido tratar de equiparar ese avance científico hacia el final de la vida. Y eso es lo que pasa un poco con la eutanasia. O sea,
tenemos la capacidad de prolongar cada vez más la vida. O sea, sabemos que las personas tienen expectativas de vida mucho más altas, sabemos que pueden llegar a los últimos años de vida en muchas mejores condiciones y que cada vez hay más enfermedades que son más tratables. Entonces, la pregunta ante esos avances es, ya son cada vez menos los casos en que una persona sufre, pero ¿por qué no en estos casos específicos, dado que está a nuestro alcance, eliminemos el sufrimiento? O sea, si eso es, como Juan Pablo II dice, la cultura de la muerte, a mí me gusta mucho llamarla la cultura, como la cultura de la sociedad anestesiada, de esta sociedad que quiere abolir todo sufrimiento, toda posibilidad de sufrimiento. Yo creo que va por ahí la cosa. Entonces, ¿por qué sufrir si en realidad podemos eliminar esa posibilidad? Y no solamente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, pero se da no solo en el ámbito clínico. Yo creo que este es como un fenómeno social un poco más arraigado, y lo vemos también en el ámbito, no sé, en las redes sociales incluso, como que es muy potente esta idea de ¿por qué voy a sufrir si en realidad puedo eliminar de mi vida toda suerte de sufrimiento social, toda suerte de sufrimiento físico, emocional, psicológico, etcétera? No. Bueno, Pierre Manent en su curso de filosofía política distingue eso precisamente, que la ética moderna es o kantiana, de la idea de dignidad humana en un sentido muy etéreo, muy abstracto, muy lejos del hombre concreto, o él obviamente señala que aquí lo está separando diametralmente y en general se encuentran estas dos visiones unidas, o una versión de la sensibilidad, del dolor físico como sustento del derecho, sustento de la existencia, que es de raigambre más bien rusoniana. Y ahí él señala que lo natural entonces, si seguimos una visión en cuanto a la sensibilidad física o al evitar el dolor como base de cualquier tipo de comportamiento ético-moral, entonces lo natural es obviamente extenderlo a todo lo que puede sufrir, y ahí las teorías animalistas y todo lo demás. Pero claro, un fenómeno que es mucho más amplio que solo limitado al tema de la eutanasia, sino que una forma de entender la vivencia humana un poco. Claro, efectivamente, yo creo que va por ahí la cosa. Ahora, en el tema de la eutanasia es todavía más mediático, porque la muerte siempre se da en un contexto determinado, o sea, en un contexto familiar determinado, en un contexto social determinado. Entonces hace que la muerte sea, en ese sentido, como les decía, especialmente mediática. Entonces se junta un poco esto, o sea, a medida que generalizamos el uso de los analgésicos, de los tratamientos terapéuticos, a medida que en el fondo ampliamos el acceso a estos tratamientos, entonces por supuesto que nuestro umbral de tolerancia al dolor va decreciendo. O sea, ¿cómo se llama? Indirectamente proporcional. Entonces la pregunta es, ¿para qué voy a sufrir si en realidad elimino esa posibilidad? Puedo y está a mi alcance eliminar esa posibilidad, siendo que además, lo que les decía, la muerte se da siempre en un contexto súper mediático y cultural y social muy determinado. Hay algunos autores que han llamado esto como una suerte de algofobia, de fobia al dolor, como una suerte de actitud burguesa que está muy o cada vez más extendida en el mundo. Y dicen que se marca más o menos desde la década del 50, con la proliferación de algunos tratamientos médicos en adelante, como esta suerte de algofobia o de fobia al dolor. Entonces, ese yo creo que es como primero para entender la eutanasia. O sea, ¿por qué llegamos a plantearnos la eutanasia como una posibilidad real? Tiene que ver con eso. Yo tengo una duda anexa en realidad, que se escapa un poco del tronco principal de la discusión. ¿Ustedes saben cómo ha evolucionado la opinión? O sea, la eutanasia frente a la opinión pública en el último tiempo, como en las últimas décadas. Porque yo siempre he entendido que obviamente se ha abierto la aceptación en los últimos 10-15 años, pero no lo tengo muy claro como hacia atrás también, porque es un tema muy sensible, en el sentido que es relativamente fácil persuadir a alguien con una historia triste, al menos el tema del aborto es más complicado, porque hay muchas razones religiosas también como que forman una barrera también. No sé si alguien cacha. O sea, yo más o menos conozco, bueno, por una parte las declaraciones de las diferentes organizaciones internacionales, particularmente de la OMS, que ya en 2 ocasiones, en 2005 y 2015, se ha manifestado en contra de la eutanasia. Yeah. Y por otro lado, en general, a nivel mundial, y lo refleja claramente el proceso legislativo que vivió España, por ejemplo, el tema de la eutanasia no tiene de buenas a primeras
tanta acogida como uno esperaría, siendo que está fundada en una supuesta autodeterminación y autonomía. Entonces siempre es gradual. Entonces va pasando por diferentes etapas, primero la autonomía, o primero se empieza a legislar usualmente el tema de la voluntad anticipada, después se suele legislar los cuidados paliativos, y recién en una última etapa legislativa se plantea ya derechamente el tema de la despenalización o derechamente la legislación de la eutanasia. Pero casi siempre es progresivo, es muy progresivo en el tiempo. Y a nivel mundial, o sea, yo tengo entendido que los países nórdicos, que igual es un poco un Paraguay medio abstracto, pero suelen ser los más receptivos de la eutanasia, al menos en el mundo occidental. Pero ¿cómo se mueve en un sentido como más geográfico la aceptación de la eutanasia? No sé. Bueno, Holanda fue el primer país en legalizarla derechamente, y después le siguió Suecia. Y en general, claro, el proceso de legalización de la eutanasia partió por ese sector del mundo, podríamos decir. Pero eso responde en parte a lo que yo creo que fue como una suerte de ingenuidad de creer que el proceso podía controlarse o podía de cierta manera estructurarse eficazmente a partir de ciertas leyes. Que fue en el fondo lo que ahora los holandeses y los suizos están reconociendo que no les funcionó. O sea, ellos aceptaron en su momento la legislación de la eutanasia, fundados en esta confianza de vamos a poder regular esta práctica con una ley bien formulada y bien delimitada. Pero con el paso de los años, ni siquiera el país con la mejor estructura legislativa ha podido en el fondo limitar esta práctica. Y es lo que pasó con Holanda, y que cayó por la pendiente resbaladiza de la eutanasia, porque pasaron de tener muchos casos registrados como eutanasia voluntaria, que con los años han ido descubriendo que en el fondo son eutanasias no voluntarias, es decir, que se han realizado sin el consentimiento del paciente, pudiendo este consentir. O sea, homicidio, derechamente homicidio, sí. Muy turbio. Sí, a mí me pasó, hablando de homicidio, yo pocas veces me he incomodado por alguna lectura que he tenido que hacer, excepto cuando traté el tema del suicidio asistido en derecho penal. Que tuve que leer una serie de autores alemanes en su mayoría, que el nivel de desnaturalización de la vida era tan grande que no veían un fundamento en el fondo para una penalización legal de la eutanasia. Entonces su justificación de por qué debería haber eutanasia era más que positiva, porque está bien que tú puedas terminar tu vida, negativa, porque está mal que tú impidas que alguien termine tu vida. En ese sentido, ¿cuál es el fundamento ético para ti de la oposición que se puede hacer a la eutanasia? Más allá del clásico argumento de la dignidad intrínseca del hombre, pero entrando al detalle un poco de por dónde va el sentido que se le debe dar a ese sufrimiento y al actuar ético frente al sufrimiento. O sea, yo creo que tiene dos aristas. Primero, claro, este sufrimiento mal entendido como compasión, este sufrimiento entendido como, bueno, tú sufres... Primero, no, yo creo que tres aristas. Esta confusión entre los conceptos de dignidad, no saber distinguir la dignidad intrínseca de la dignidad social, que muchos autores hacen esta distinción. Y de hecho, este caso que yo les comentaba hace unos días, de este caso de la solicitud de eutanasia de Ana Estrada, esta peruana, el fallo cae justamente en este error de no hacer la distinción entre tipos de dignidad. Ahí hay un primer punto por el cual uno podría oponerse a la eutanasia, porque lo que en el fondo se ve afectado por la enfermedad de la persona no es la dignidad intrínseca, sino esta dignidad que puede variar en cantidad y puede variar en el tiempo. Después, este sufrimiento malentendido como compasión, y finalmente hay una mala comprensión de la disposición que tenemos respecto de nuestra vida y de nuestro cuerpo. Y acá, a propósito de lo que tú decías, Pablo, de los autores alemanes, mucha gente fundamenta justamente estos proyectos de ley por decirlo de alguna manera, en una suerte de ¿cómo decirlo?, de raigambre kantiana, porque creen que Kant entendía la autonomía como una suerte de libertad para todos. Y la verdad es que no es así. La verdad es que Kant es súper claro y explícito en señalar que
nosotros tenemos una disposición súper limitada sobre nuestro cuerpo, porque en parte no podemos ser dueños de algo de algo sobre lo cual no podemos ejercer superioridad, que es como un principio básico del derecho. Se tiene que distinguir la cosa, objeto del dominio, del dueño. O sea, tendríamos que desdoblarnos para ejercer dominio sobre nosotros mismos, y eso es metafísicamente imposible. Entonces no tenemos la superioridad que supone el dominio. Por lo tanto, no somos dueños de nuestro cuerpo. Pero además, dice Kant, la libertad se funda en la vida. Por lo tanto, la libertad la puedes usar para un montón de cosas, menos para destruir el fundamento de la libertad, que es la propia vida. Entonces, el hombre no puede utilizar su voluntad y su libertad para autodestruirse. Lo dice Kant explícitamente en sus lecciones de ética. Así que yo creo que toda esta teoría de la autonomía ilimitada, de la autodeterminación, de esta libertad, se ha fundado en cierta manera sobre una interpretación errada de la autonomía kantiana. Y de ahí en más, o sea, solo para darles un ejemplo, hay un autor que es lejano, estadounidense, que se llama Tristram Engelhardt, que construyó toda su teoría bioética a favor de la eutanasia sobre una interpretación errada de Kant, de una autonomía ilimitada, y después, muchos años después, tuvo que, en el fondo, desdecirse, decir, chuta, ahora sí leí las lecciones de ética, que es como uno de los libros olvidados de Kant. Ahora leí a Kant y me di cuenta que Kant no decía lo que dije. Ahora lo leí de verdad y no decía esto, lo siento un montón, y sacó la segunda edición y tuvo que corregirse. Fue dramático. No había leído a Kant. Qué grande. En volar fue solo una estrategia de venta, como compren mi nueva versión donde me corrijo a mí mismo. Claro, donde la que de verdad leo Kant y no Wikipedia. No, creo que Galeano había hecho algo parecido, ¿no? Como que sacó este libro, este ensayo histórico de La Pena y Abierta. después dijo como, ¿sabes que en realidad no tenía idea de lo que estaba hablando? No sabía ni historia, ni economía, ni nada. No sé, no he leído a Galeano, lo tengo muy Yo lo tuve que bien. leer en el colegio, no te lo recomiendo. Los masones. Oye, no, Cate, a todo esto, no, un saludo a toda la logia de mis profesores del colegio. Ya, lo que les quería decir, hay un episodio que creo que es como el segundo episodio de réplica a este punto. Daniel Mansui, si no estás escuchando, soy un fan de esos de como largo aliento. En el que en réplica se junta Mansui con Alejandro Vigo justamente a comentar este tema, como la pésima interpretación que se hace de Kant generalmente para justificar cualquier cosa, como cualquier tipo de voluntarismo. Eso, y tenía otro comentario también sobre lo que estaba diciendo, pero en realidad se me fue, así que filo. Sí, yo también tengo un par de comentarios. En ese sentido, puede también encontrar su sustento de la defensa o la promoción de la eutanasia en la errada concepción de la propia naturaleza humana, que separan nuestro cuerpo de nuestro espíritu, de nuestra realidad trascendente. Yo por lo menos veo un poco, porque si se entiende que el cuerpo y el espíritu, o sea, el ser es una unidad sustancial que no puede ser separada, entonces destruir tu cuerpo es evidentemente destruirte a ti mismo. Mientras que si se tiene una visión media espiritista, media un dualismo medio abstracta del extraño. ser, claro, como que el cuerpo es de cierta manera prescindible, que varias herejías cristianas de los primeros siglos iban apuntaban en esa línea. El gnosticismo, si no me equivoco, específicamente apuntaba a la maldad de la materia versus la pureza del espíritu, y por tanto el cuerpo era casi una prisión. Puedo equivocarme si era el gnosticismo, pero alguna de las corrientes heréticas cristianas de los primeros siglos. Sí, yo también quiero comentar un poco sobre sectas y herejía y todas estas cosas. Los libertarios, recuerdo que cuando yo era uno de ellos, como el 2016 o algo así, ellos fundamentaban el derecho a la vida sobre el derecho a la propiedad, que ya jurídicamente me generó parte de problema, pero bueno. Pero curiosamente tiene sustento constitucional en Chile actualmente. La maestra propietarización de los derechos. Claro. No, pero eso, como en el fondo la razón por la cual la vida tendría algún sentido es porque está bajo el dominio de la gente. En realidad todavía no lo logro entender. En el momento sonaba súper bonito todo esto, pero como que básicamente la única razón por la cual podéis proteger la vida es porque la propiedad es súper importante, y como estaba bajo la propiedad, básicamente tú podías disponer de ella, que choca también con lo que estaba comentando recién sobre esta dualidad entre el sujeto y el objeto, pero bueno. Es cierto, ¿no? De hecho, no solamente los libertarios sustentan esta tesis, o sea, si nos damos cuenta, a muchas de las demandas sociales actuales o de las demandas más ideológicas actuales subyace esta idea de que somos dueños de nuestro cuerpo y de que por lo tanto tenemos uno de los atributos del dominio, que sería la disposición, y una disposición casi absoluta. O sea, el feminismo en sus vertientes más radicales fundamenta todas y cada una de sus demandas bajo esta idea de que la mujer es dueña absoluta y dueña y señora de su cuerpo. Claro. Entonces,
Es impresionante cómo ha proliferado esta lógica del dominio, pero es un tema que no es reciente. O sea, hay tratadistas, bueno, Tomás de Aquino trata este tema del dominio del cuerpo, Kant trata el tema del dominio del cuerpo, Bartolomé de Medina, un montón de autores tratan este tema y todos llegan a la misma conclusión. O sea, en serio que no cumple con ninguno de los presupuestos, ni metafísicos, ni de superioridad, ni ninguna de las condiciones que supone el dominio. Entonces, lo más cercano que han llegado es a afirmar que tenemos una suerte de usufructo sobre nuestro cuerpo, pero dominio en ningún caso. Lo más probable es que ahí también es muy relevante la distinción que hace Santo Tomás de Aquino y que muchas veces no es recogida por el mundo anglosajón entre los derechos naturales primario y secundario, siendo el derecho de propiedad de hecho un derecho natural, sí, pero secundario, que deriva de la posesión, mientras que los autores anglosajones en general siempre tienen su clásica triada de vía, libertad, propiedad, o sea, la propiedad elevada a una primera categoría de derechos naturales, que por lo demás son prepolíticos y todo lo demás. Mientras que la visión más católica siempre fue que la propiedad era, en último término, modificable por la sociedad política. Tenías el derecho a la propiedad, pero el derecho de propiedad concreto era delimitado por la sociedad misma, siempre que no lo afectara en su esencia, obviamente. Claro, o sea, yo iba a decir algo parecido, como que incluso no hablando de la vida o el cuerpo, si queremos poner como más, no sé si materialista, ya el derecho de propiedad no es absoluto y restricto respecto de todas las cosas, como que, no sé, me generó hasta un conflicto un poco como de jerarquía, como que habría limitación al dominio respecto de cosas que claramente son mucho menos importantes que la vida misma. Es cierto, no, estoy de acuerdo. Me parece que también hay una cierta confusión entre los conceptos de derecho y de dominio. O sea, se trata de hacer una equivalencia al hecho de tener dominio sobre algo, como si fuese lo mismo que tener dominio a algo. Entonces, por ejemplo, la relación padre-hijo, y esto lo dice Bartolomé de Medina, es una relación de derechos. O sea, los hijos tienen ciertos derechos sobre los padres, pero en ningún caso ese derecho sobre se puede traducir como dominio. O sea, sería absurdo pensar que el hijo tiene dominio sobre el padre. Entonces aquí hay una confusión también conceptual importante. O sea, tener derecho a algo no es lo mismo que tener dominio sobre algo. Entonces yo tengo derecho a disponer en algunos aspectos sobre mi cuerpo, efectivamente, pero ese derecho que yo tengo en parte viene dado por mi autonomía y que, por ejemplo, se refleja a propósito del caso de la eutanasia en que yo puedo, y actualmente está consagrado en la ley, puedo rechazar un tratamiento médico. Tengo un derecho, pero ese derecho no es sinónimo de que tengo dominio sobre mi cuerpo. O sea, ahí hay una confusión conceptual importante. Moviéndonos un poco a la situación chilena, no sé si te ha tocado trabajar en la tramitación actual del proyecto de eutanasia o qué has podido ver de dicho proyecto. O sea, no me ha tocado particularmente trabajar en este proyecto, pero sí me ha tocado seguir muy de cerca la discusión. Y me ha tocado seguir de cerca la discusión del proyecto actual, que es un refundido de varios otros proyectos, y en algún momento me tocó hacer una revisión de todos los otros proyectos anteriores, porque llegó un punto hace un par de años en que tuvimos alrededor de 6 proyectos vigentes sobre eutanasia y muerte digna en Chile. Y la verdad es que era un proyecto más catastrófico que el anterior. No catastrófico en el sentido de que yo catastrófico porque me opongo a la eutanasia, sino que catastrófico por la forma, claro, de técnica legislativa. Efectivamente. Y más o menos, ¿cuál es la diferencia sustancial entre cada uno? Porque a mí me tinca eso. O sea, igual estoy hablando del desconocimiento, pero me suena que son igual estos típicos proyectos panfleteros de un artículo como se aprueba la eutanasia, fin. De hecho, son proyectos panfleteros de un artículo. Pero, o sea, de hecho lo son. El actual es un artículo que en el fondo incorpora un inciso a la ley de derechos y deberes de los pacientes, que es un inciso que viene a reforzar algo que ya existe, que es el rechazo al tratamiento médico, pero le suma la posibilidad de que te inyecten vía intravenosa un fármaco o una droga para morir directamente. O sea, suma esa posibilidad. En el fondo suma la eutanasia la eutanasia activa, porque de alguna u otra manera, más allá del rechazo a los cuidados, claro, paliativos. Efectivamente, porque de alguna u otra manera tenemos una cierta posibilidad de muerte por omisión, no eutanásica como tal, pero tenemos esa posibilidad consagrada. Entonces, ese es el actual,
El anterior proponía sumarle un artículo al Código Sanitario, otro proponía eliminar la penalización del auxilio al suicidio, y así sucesivamente. O sea, eran efectivamente proyectos completos de un artículo que tenían diferentes enfoques de acuerdo a lo que proponían diferentes legislaciones, o sea, diferentes normas de nuestro sistema legislativo. Y en cuanto a las limitaciones o extensión del proyecto actual, ¿es un proyecto más liberal, más amplio, más restringido que los que se ha aplicado? Porque yo en general he leído que es un proyecto bastante amplio, pero uno nunca sabe cuando lo lee por redes sociales en general, o por comentarios que muchas veces no saben. Efectivamente es un proyecto amplio en el sentido de que, por ejemplo, a diferencia de, estoy pensando en las legislaciones nórdicas, el proyecto chileno solo hace una distinción, y es la distinción entre eutanasia activa y pasiva, pero no hace más distinciones, y la eutanasia se puede distinguir de mil otras maneras. Ya les decía, por ejemplo, dependiendo si el paciente puede o no consentir, si hay o no hay intención homicida, etcétera. O sea, faltan un montón de otras precisiones respecto del concepto mismo de eutanasia. De hecho, la definición de eutanasia que entrega el proyecto actual es súper pobre. Súper pobre. Es súper inconsistente, por ejemplo, respecto de que a ratos afirma que hay que estar o sea, que la persona se tiene que encontrar en estado terminal, y después dice, no, más que en estado terminal no tiene que tener cura su enfermedad, o no tiene que tener prospecto de cura en un plazo de 6 meses. Entonces es poco clara respecto de, bueno, qué requisitos tienen que concurrir para que la persona pueda solicitar la eutanasia. Y después hay otros aspectos formales que son súper claros en las legislaciones de otros países, por ejemplo en Holanda, en que tú tienes que avisar a la autoridad sanitaria tiene que corroborar que efectivamente 2 médicos te hayan diagnosticado, que hayan comprobado que en el fondo que el consentimiento es libre e informado, que es un tema relevantísimo en nuestro sistema sanitario, el consentimiento libre e informado. Eso acá solamente se limita a decir cómo se informará a la autoridad sanitaria, no se dice si antes, no se dice si después, no se dice cómo, nada, o sea, ninguna especificación. Sí, a todo esto, igual quizás esto tuvo que haber ido un poco más al inicio, pero no sé si podría ser como un barrido conceptual de la eutanasia y los conceptos cercanos, como no sé, todas estas ideas que generan confusión, como cuidados paliativos, o no sé si tú hiciste un hilo súper famoso en Twitter cuando murió, creo que la primera persona por coronavirus, que el ministro Mañalich en ese entonces dijo como que se le había dado un tipo de cuidado y nadie entendía qué era, y se preguntaba si era eutanasia o no. Entonces nos podría como armar un poco el cuadro para seguir conversando. Sí, obvio. No me acuerdo cuál fue el concepto que ocupó Mañalich. Creo que fue algo de compasivo. Sí, una cosa así. Manejo compasivo. Ya. Al final de la vida, las posibilidades terapéuticas de una persona son varias. O sea, tienes por una parte la eutanasia, que es básicamente ponerle fin a la vida de la persona como posibilidad terapéutica, ya sea por acción u omisión, dada que la persona se encuentra en estado terminal y no tiene posibilidad de cura. Eso es. Eso debe ser una certeza, entonces, que tenemos certeza de que la persona no puede salvarse de ninguna manera. Claro. Al menos en abstracto, me refiero. En abstracto, claro que sí. Hay otros que le suman que se haya perdido el valor de la vida, pero de nuevo, entramos en el problema conceptual de, bueno, qué se entiende por valor de la vida, dignidad subjetiva, etcétera. O sea, como certeza, eso es la eutanasia. O sea, que un médico, que un profesional de salud ponga fin a la vida de una persona por acción u omisión en un contexto sanitario, o sea, asistencial, porque esta persona se encuentra en estado terminal o no tiene posibilidades de cura en un plazo razonable. Eso es eutanasia. Y puede ser, insisto, puede ser activa o puede ser pasiva. Puede ser también voluntaria, o sea, que la solicite el paciente. Puede ser involuntaria, o sea, que el paciente no la pueda solicitar, pero la solicita su familia, porque el paciente no puede consentir, por ejemplo, un paciente en estado vegetal o en estado comatoso. Y puede ser no voluntaria o contravoluntaria, que es que el paciente, pudiendo consentir, no se le pregunta. Que eso ya es civil del homicidio. Es literalmente matar a alguien. Es literalmente matar a alguien, porque si la persona tiene la posibilidad de consentir, de entender, y no le preguntas, tomas una acción terapéutica. Ahora, pasa y pasa mucho, y es una práctica médica lamentablemente no poco habitual, y se usa para desocupar camas, y es lo que se dieron cuenta ahora en Holanda. O sea,
Con la legislación se dieron cuenta que muchos médicos tomaban esta alternativa porque necesitaban desocupar camas y lo pasaban como eutanasia voluntaria, pero después, ¿dónde está la declaración de voluntad del paciente? Chuta, nadie sabe. Eso, sí, ¿no? Sí, no, sorry por interrumpirte tanto, pero lo que pasa es que, no sé si te acordáis, pero hace 1 o 2 años, una cosa así, hubo un caso súper complicado respecto a una guaguita en Inglaterra, no sé si te acordáis, como que básicamente los papás querían, era una persona, Charlie creo que se llamaba, como que básicamente lo dejaron morir como contra como los esfuerzos de los padres, una cosa así, como que se lo querían llevar a otro lado, pero el servicio de salud inglés como que básicamente no los dejó, ¿verdad? Claro, y fue súper feo. Además fue una campaña por redes sociales como del día a día, fue súper crudo. Y creo que incluso intervino el Papa, no sé si se acuerda. Me acuerdo, sí. Hubo 2 casos de ese tipo. O sea, han habido 2 casos de ese tipo en el último tiempo. Y hay uno actualmente también, no me acuerdo el nombre del actual. Pero hay otro muy, muy parecido vigente ahora ya. No, es terrible. Y eso es eutanasia contra voluntad. O sea, la determinación terapéutica la toma un tercero que no es la familia, porque no es alguien que represente la voluntad del paciente, como uno podría decir que la representa, no sé, el representante legal, la familia, alguien cercano, Claro. sino que es un tercero extraño. ¿Qué tan real es? Yo lo he visto también, siempre en comentarios de redes sociales, este desarrollo que se ha dado en algunos países con eutanasia de una especie de turismo de eutanasia. En países que tienen básicamente eutanasia a la solicitud, no solo por enfermedad. ¿Es tan real que se ha ido generando como una especie de industria en torno a este tipo de servicios, si se le puede llamar servicio? ¿O es más bien un rumor finalmente? Me acuerdo siempre de la escena de Los Simpsons donde le personalizan la eutanasia al abuelo. Como, ¿qué quieres ver? No, quiero ver carabineros sacándole la cresta a unos hippies. ¿Y con qué música? Bueno, con esta música. O las cabinas de Futurama. Las cabinas de Futurama también. ¿Se ha dado esa realidad de una especie de turismo, de mero prestación de servicios de eutanasia? Más allá de la solución médica concreta. Lo que les decía hace un rato, o sea, así como esto ha avanzado progresivamente al comienzo de la vida, con las técnicas de fertilización asistida, exactamente lo mismo se replica al final de la vida, con esta prestación de servicios de eutanasia, lo que se llama la eutanasia por cansancio vital, que se aplica principalmente a, bueno, al principio estaba pensada para adultos mayores que tuviesen problemas psicológicos y que no quisiesen seguir viviendo, pero o sea, en la actualidad esta eutanasia por cansancio vital la solicitan personas de 40 años, sanas, que criaron a sus hijos y se cansaron y dijeron, chuta, ya alcancé como todas mis expectativas vitales, así que no doy más. Y viajan a algunos de estos países que tienen la eutanasia por cansancio vital consagrada y se les aplica. O sea, así es, efectivamente, como tú dices, es una prestación de servicio. La misma prestación que tú puedes solicitar cuando vas a una clínica y quieres un bebé de diseño. Objeto ilícito. Pero bueno. Estaba pensando exactamente lo mismo, pero no lo quería decir. Sí. ¿Qué me ha hecho el grado? Sí, no, como que, insisto, como civilismo-leninismo. Listo, objeto ilícito, chao. O sea, Derogar la Constitución y poner el Código Civil como Constitución de la República. A todo esto en mi corazón ya está hecho. El verdadero pilar de la República del Código Civil, pero bueno. Ojalá no te lo vayan a cambiar, yo creo que te morí. Como un horrocrux de Cristóbal. Se cambia el Código Civil, Cristóbal muere. De la nada, que contestar el celular, desaparezco. Uy, el podcast, ¿qué onda? No, modificar ahora. No, solo para contarles un caso así, pero de lo más bizarro, que ustedes van a creer que es ciencia ficción, pero es 100% real, no fake. Este caso es de una pareja no me acuerdo el país, y si me acordara preferiría no decirlo, para que no haya represalias. Una pareja de adultos semi-mayores, pongámosle 50 años, que tenían un hijo único, de alrededor de 28 años, y este hijo tuvo un accidente en moto y falleció. Y resulta que esta pareja, su sueño era tener un nieto. Entonces no se conformaban mucho con la idea de que su hijo único haya fallecido y ellos no hayan tenido un nieto. Así que no encuentran nada mejor que ir a una clínica con su hijo fallecido y solicitar una extracción de semen post-mortem. Aunque suena súper bizarro, pero es un procedimiento que está aceptado técnicamente en muchos países, pero en este país en concreto les dijeron, mire, nosotros no lo aceptamos porque, o sea, una condición mínima de la donación
ya sea de óvulos o de esperma, es el consentimiento del donante y su hijo está muerto, así que lo sentimos un montón, pero no lo podemos hacer. Dijeron no tiene ningún problema. Viajaron con el hijo a Estados Unidos y en Estados Unidos hay clínicas y hacen esto todo el tiempo. De hecho, entrevistan al médico que le hace el procedimiento de extracción de semen post-mortem y le dice como a usted no le parece tétrico lo que está haciendo, y el médico dice hago este procedimiento como 3 veces al día. No te puedo creer. No me pasa nada. Bueno, en fin, la cuestión es que hicieron la extracción, o sea, para que cachen el nivel de prestación de servicio, súper completo. Le hacen la extracción, ok, obtienen el semen, la esperma, hacen una suerte de casting para comprar un óvulo con las características de lo que a ellos les hubiese gustado que fuese su nuera. Cuando publicar en redes sociales, compramos óvulos, necesitamos que tengan estas características. Lo licitaron, básicamente. Claro, licitación de óvulos, una cosa súper normal. Una vez teniendo teniendo los componentes biológicos, el óvulo y la esperma, hicieron la fecundación in vitro, o sea, como si fuese poco, fecundación in vitro, y diagnóstico genético preimplantacional, o sea, fecundaron 9 o 10 embriones y eligieron el que querían, que tenía las características que querían para su nieto, o sea, que fuese varón, y ciertas características físicas que son las que se pueden elegir dentro de los avances tecnológicos actuales. Como si fuese poco, después más encima contrataron un vientre de alquiler. La cuestión es que implantaron al niño, lo gestaron, el niño nació, y descubrieron este caso como a los 3 años después, porque ellos iban a volver a su país de origen, y le dijeron, a ver, este niño de dónde salió. O sea... qué terrible. Siento que superó como todos los límites que tenía por todos lados. O sea, ¿de qué límites morales estamos hablando? O sea, límites morales al inicio de la vida ninguno, límites morales al final de la vida parece que, no sé, estamos a puertas de no tener ninguno tampoco. Es como que agarraron un libro de ética y dijeron como ya, vamos a ir contra todos los párrafos de este libro. Claro. Como en el menor tiempo posible, espectacular. No fue notable. Yo lo que encuentro notable es la previsión de los autores literarios que han tratado estos temas. Mundo Feliz para mí es el mejor ejemplo, porque Orwell en 1984 tiene puntos muy choros, pero con la caída del marxismo que parece que algo se diluyó. Pero eso subsiste lo del lenguaje, que es súper interesante, pero claro. Claro, pero es mucho más claro en el caso de Mundo Feliz, de Huxley, que está pero calcado, y a mí me sorprende que incluso hay gente que ya defiende sus tesis sin decirlo. El caso del transhumanismo, o sea, Harari defiende una cantidad de brutalidades, pero... Sí. Bueno, la película Gattaca también, o sea, muy previsora a su época. Sí. Impresionante, no, sí, terrible. Y bueno, volviendo un poco para retomar el hilo y brevemente hacerles una distinción. Bueno, la eutanasia se distingue de otras 2 posibilidades conceptuales que son el suicidio asistido, en que la acción ya no la realiza un tercero, que sería el personal médico, sino que la realiza el propio paciente. Puede o no ser en un contexto asistencial, y básicamente lo que se hace es proporcionarle el medio mediante el cual se le va a provocar la muerte. Eso es el auxilio al suicidio. Se distingue de la eutanasia por el contexto y por quien realiza la acción. Y finalmente están los cuidados paliativos, y tenemos también la proporcionalidad terapéutica, o manejo compasivo, o limitación del esfuerzo terapéutico, que son las 3 formas de llamarlo. Cuidados paliativos son, bueno, todos estos cuidados, o sea, sedación paliativa, que en el fondo son todos estos cuidados que buscan aminorar el dolor y el sufrimiento cuando la persona ya no tiene ninguna expectativa de mejora. Entonces lo que se hace es sedarla para que la muerte de la persona se dé en las mejores condiciones posibles, con el menor grado de conciencia, para justamente como aminorar en el fondo la conciencia del sufrimiento actual de la persona. Y proporcionalidad terapéutica, que es en el fondo se determinan las condiciones de un paciente, o sea, de acuerdo a su diagnóstico, y se determina qué medio terapéutico van a utilizar. Y acá tú tienes 4 opciones, o sea, tienes medios ordinarios y extraordinarios, tienes medios proporcionales y desproporcionales. Ordinarios y extraordinarios dependiendo de qué tan habitual se usan esos medios en la práctica clínica. O sea, un medio ordinario, hasta antes de la pandemia, era el oxígeno. Todos los centros asistenciales tienen oxígeno. Todos los centros asistenciales tienen suero, medio ordinario. Ahora, extraordinario sería una super máquina terapéutica que tuviese, no sé, que fuese muy escasa. Ese sería un medio extraordinario.
Y después, proporcionado sería que efectivamente contribuya al diagnóstico, al tratamiento del diagnóstico del paciente, y desproporcionado sería que no contribuya de ninguna manera a que la condición del paciente mejore. Cuando un medio es ordinario y proporcionado, no cabe ninguna duda de que hay que usarlo. Entonces, si una persona está deshidratada y hay que ponerle suero, no cabe ninguna duda, nadie va a cuestionarse que haya que ponerle suero. Pero si el medio, por ejemplo, es desproporcionado y extraordinario, ahí ya caemos en ensayamiento terapéutico, o sea, como la mantención artificial de la vida. ¿Es necesario este medio que es extraordinario y no contribuye en nada a mejorar la condición del paciente? Ahí te cuestionas. Si es desproporcionado y ordinario, también te lo cuestionas. Y bueno, de eso se trata en la proporcionalidad terapéutica, de en el fondo juzgar prudentemente si el medio terapéutico se adecua o no a la condición del paciente. Entonces fue lo que se hizo en el caso del adulto mayor que falleció, o sea, la primera persona que falleció por COVID, que fue un manejo compasivo. En el fondo se le pone un techo terapéutico a los pacientes y se dice, hasta aquí vamos a llegar, porque de aquí en adelante todos estos medios son desproporcionados y no ayudan en nada a la mejora del paciente. Eso es un poco lo que se hace. Si no me equivoco, de hecho, las medidas paliativas pueden incluso acortar potencialmente la vida del paciente, ¿no es cierto? Por ejemplo, el uso de morfina. Sí, de hecho... asumiendo que aplica a doble efecto. Exactamente. El uso de morfina siempre se ha justificado bajo el doble efecto. O sea, la sedación paliativa se sabe en la práctica clínica que induce o acelera de alguna manera la muerte, pero se acepta su uso justamente porque en el fondo es una acción de doble efecto. O sea, es un bien querido y un mal tolerado. Claro. Pero frente a una situación que en el fondo es inevitable, que es que el pronóstico del paciente o sea, en el pronóstico del paciente no hay posibilidades reales de mejora. Una última pregunta. ¿Cómo se ha tratado de conciliar a nivel médico la práctica de la eutanasia con el juramento hipocrático? Que me parece que es bastante específico, contrario a la eutanasia. Dice, me parece que no se puede administrar ningún veneno al paciente. Lo dice textual. Buena pregunta. Yo trabajo habitualmente con médicos y cuando les pregunto, por ejemplo, respecto de estos temas, eutanasia y aborto, la tendencia, no puedo decir tendencia mayoritaria, no es una encuesta así generalizada, pero la tendencia respecto de qué se está dispuesto a vulnerar del juramento hipocrático y que no, siempre ha sido más tendiente a que, no sé, insisto, de lo que yo he indagado, los médicos siempre están más dispuestos a realizar un aborto que a realizar una eutanasia. Impresionantemente, sí, impresionantemente contraria a toda lógica. Todas las personas a las que yo le he preguntado siempre me han dicho, prefiero realizar un aborto que realizar una eutanasia. Y yo creo que tiene que ver con el estadio de formación de la persona. Tiene que ver con esto de cuándo juzgamos que comienza la vida, tiene que ver con un poco con eso. Y respecto a eso todavía existen muchas dudas y existen existe mucho desacuerdo, aún en el ámbito médico. Entonces, pero respecto del juramento hipocrático, en general, tiendo a pensar que ha pasado a segundo plano, siempre y cuando exista la institución de la objeción de conciencia. El médico se queda tranquilo cuando tú le dices, mire, va a tener esta herramienta que en el fondo lo va a resguardar en caso de... Nadie se acuerda del juramento hipocrático teniendo esa institución legal, lamentablemente. No creo que debiese ser así. Esperamos que les haya gustado este episodio y muchas gracias por acompañarnos. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través del @todólogoscl, tanto en Twitter como en Instagram. Y también pueden apretar el botón de suscribir en Spotify para recibir inmediatamente cuando salgan nuestros nuevos episodios. Muchas gracias y los esperamos la próxima vez para seguir conversando de todologías.